Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió unos ancianos judíos para rogarle que vinieran a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, de tal manera que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esa fue la fe de este centurión, un soldado romano que no pertenecía al pueblo de Israel, pero tenía una fe profunda en que Jesús podía hacer verdaderamente el milagro por su siervo. Hay 3 características muy breves de las cuales quisiera hoy comentar de este centurión. La primera: tenía un sirviente enfermo. Se preocupó por él. Se preocupó por su trabajador. Se preocupó por aquel que estaba bajo sus órdenes. No se desentendió del problema del otro. Qué bonita característica nos regala este centurión hoy para nuestra vida. A veces nos toca tener gente que trabaja para nosotros o para nuestra empresa o bajo nuestro mando o nuestro cargo. Otras veces no, pero prójimos tenemos siempre alrededor nuestro. El centurión de hoy nos invita a estar pendiente del prójimo, a no desentendernos de la enfermedad, del dolor del otro. La siguiente característica: la humildad. El centurión ni siquiera se atrevió a acercarse a Jesús, sino que envió a unos para que pudieran decirle a Jesús que hiciera el milagro. Él sabía que no era judío y por eso le pidió a unos ancianos judíos que lo conocían, quizás él le había hecho favores, que le hicieran este favor. Y le dice a Jesús: por eso te mandé a decir con amigos. No te quise molestar, pero yo sé que tú puedes conceder el milagro. La humildad, queridos hermanos y hermanas. La humildad es el terreno fértil donde Dios puede obrar maravillas. En este caso las obró en un centurión romano. En otros textos vemos que la humildad
Es el lugar donde Dios obra maravillas, como en la Santísima Virgen, como en María Magdalena, los discípulos y tantos otros a lo largo de la historia de la Iglesia. Pidámosle al Señor hoy que nos regale humildad, que aleje de nosotros la tentación y el pecado de soberbia, que lo que hacen finalmente es apartar a Dios de nuestras vidas. Y por último, la fe. Esa fe que comentábamos al inicio. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, que tengamos esa fe grande como este centurión que sabía perfectamente que Jesús podía obrar el milagro. Tengamos fe, queridos hermanos y hermanas. Los problemas, las dificultades, inclusive la pandemia que estamos viviendo hoy, nada de esto es ajeno a Dios, nada. Y la fe no es que vaya a solucionar los problemas de golpe, a veces sí, Dios puede obrar milagros, pero la fe nos da la capacidad de poderlos sobrellevar y vivirlos con paz. Y Dios va obrando y abriendo caminos de vida y de esperanza. En este día lunes a todos les deseo una semana llena de la bendición de Dios. Desde su parroquia Natividad del Señor les envío un saludo.